Salí de acá. Bien. Decía, lo que hice fue, como vengo haciendo las clases anteriores, proponerles una especie de pasos a seguir. Acá hay varios videos. Y bueno, en los primeros dos videos estaría, digamos, la introducción y el desarrollo de varios de los temas que se ven. Que ahora vamos a ver como una especie de intro, y más que nada con la idea de ir guiándolos en los temas que tienen que ir viendo. Pero el desarrollo está más completo en esos videos. El primer video, que es el 1, arranca con bueno, un repaso de un ejercicio que quedó previamente, pero después empieza con flujo potencial, con flujo, una introducción al flujo interno, y se empieza a hablar de capa límite. Y eso se desarrolla un poco mejor en el segundo video. Ustedes recordarán capa límite, empezamos a verla en flujo interno, yo hablé de eso, no sé si lo pudieron analizar, si tienen dudas al respecto, pero empezamos a tratar el tema de capa límite. ¿Puede ser? Sí, sí. Porque yo también estoy dando un curso los viernes que por ahí me confundo con los temas que estoy dando en en cada cosa. Pero bueno, empezamos a trabajar sobre eso, no entramos demasiado en detalle. Aquí lo vemos más en detalle, inclusive se desarrollan o se aplican algunas ecuaciones que están bien desarrolladas o bien mostradas en el White. Usamos los dos libros, el White y el Sengel. El Sengel es quizás el que más usamos, pero en el White usamos dos ejemplos, ahí lo van a ver, que son los ejemplos sobre una placa plana, para calcular los efectos de la fuerza de arrastre sobre la misma, analizándolo desde un punto de vista integral y desde un punto de vista diferencial. Ahora vamos a ver rápido eso. Y esos ejemplos son los que después tenemos en la práctica. Ahora no tengo, pero en la planilla de ejemplos hay varios ejemplos que toman el caso de la ejemplificación de White. Respecto a capa límite, yo agregué adicionalmente 3 videos que, si bien están en inglés, son en parte sacados de alguna de las diapositivas. Son videos de los cuales extrajimos parte de la información de las diapositivas que presentamos aquí, y que es importante, si pueden más o menos comprender inglés, que lo vean, porque profundiza en la descripción de la capa límite, que, para decirlo de una manera sencilla, la capa límite le diría que es buena parte de la problemática de la mecánica de los fluidos. Si bien después hay simplificaciones, entender la capa límite y entender los fenómenos que ocurren dentro de la capa límite es clave para poder entender la mecánica de los fluidos. Entonces esos son estos 3 videos. Y por último, hay 3 videos más. Acá tengo a mi hija gritando al lado. Bueno, sepan disculpar. Hay 3 videos más, les decía, que son ejemplos de aplicación. O sea, son el uso de los ejemplos, ya sea del libro directamente o de la planilla, donde ahí, eso fue de clases anteriores, interactuamos con los alumnos para resolver esos problemas. Es importante que vean todos estos videos y, en lo posible, en este orden. Por supuesto, después depende de cómo cada uno se organice. Yo no diría que está mal ver el video primero y después analizar. Es un ida y vuelta. Pueden leer la literatura. Les recomiendo siempre leerlo yendo a la, ¿cómo se llama? A ver que encuentre no me sale el nombre. No la planilla de clases, sino La guía. a la guía de clases. La guía de clases, porque ahí los orientamos hacia donde conviene que lean y no necesariamente lean todo lo que hay en los libros, que muchas veces excede lo que les damos, lo que les proponemos. La guía andaba por acá. En este caso, quiero recordar, bueno, en este caso, flujo interno,
Flujo externo, bueno, acá lo teníamos, acá, usado acá. Bueno, no existe el link, bueno, mira qué joda. Página 12. No quiero enterarme de que no existe más el tema. Acá, flujo externo, sí, hemos hecho algunos cambios, pero por eso yo les recomiendo que vayan directamente a las páginas que les proponemos ahí, para no perder el tiempo, básicamente. Bien. Y en cuanto a la ejercitación, aquí le proponemos varios ejercicios. A ver dónde está. Son varios ejercicios que están son extraídos básicamente de los libros. Fíjense que en la mayoría de los casos son ejemplos del White. Acá es donde se ve este comparativo en dos enfoques, el análisis integral para hacer el cálculo de la resistencia en la capa límite. Se hace un análisis integral y se compara con un análisis diferencial para obtener los valores de esas resistencias. Eso está muy bien desarrollado o bastante bien explicado en las presentaciones, en los videos, inclusive interactúa con alumnos con preguntas. Les pido que vayan a esos ejemplos, a esos videos, y en lo posible, digamos, seguramente este viernes no vamos a ver eso, pero el lunes siguiente ya vengan a la clase con las consultas al respecto, o por supuesto que lo planteen en el foro. Bien. ¿Alguna duda al respecto? No, perfecto. Bien. Les decía, bueno, los videos son un poco extensos. Creo que hay uno que dura 1 hora y media, el otro hay uno de ellos que dura alrededor de 2 horas. Los intenté en general reducir, tratando de sacar los tiempos necesarios, cosas que no aportaban, pero igual son extensos. Así que, bueno, eso puede ser una contra, pero de todas maneras, como le dije alguna vez, esto es un gran machete, digamos. Ustedes tienen una clase ya totalmente disponible y la pueden ver la cantidad de veces que quieran. Creo que con verla 2 o 3 veces ya buena parte de los temas y después leerlo seguramente les va a ayudar a comprender mejor. Bien. Bueno, vamos a flujo externo, a la presentación de flujo externo. Esto voy a sacar, me molesta. ¿Qué hago con esto? Bien. Bueno, flujo externo lo vamos a ver en 3 partes, o mejor dicho, tiene 3 partes importantes flujo externo. Una primera parte que está vinculada con los flujos irrotacionales, es decir, lo que se considera como, lo que se podría considerar como flujo potencial, y la comparación con los flujos viscosos. De balances diferenciales, ¿recuerdan lo que era un flujo irrotacional? ¿O a qué se llamaba flujo rotacional? El rotor del flujo. Si no me equivoco, el flujo rotacional estaba dentro de la capa límite, digamos. Rotacional. El rotacional, yo tenía entendido que el irrotacional estaba adentro. Bueno, puede ser. Está bueno la observación. Para que hay un dibujo en Sengel que es muy, muy interesante, que es el de 2 cuadraditos. Bueno, en ese caso creo que son 2 caritas. En un flujo irrotacional, si yo tengo un rectángulo, asuman que esto es un rectángulo, ¿no? Supongamos un flujo bidimensional. Ese rectángulo de fluido, o sea, 4 puntos, 4 nodos de fluido, unidos por rectas, 4 partículas de fluido, si quieren, que se mueven en un campo de fluido, ¿no? Esto supónganse que se mueve en un flujo, digamos. Otras partículas se desplazan en ese flujo. Si el flujo fuese irrotacional, esas partículas van a permanecer siempre
si se quiere, paralelas entre sí. Puede ocurrir que por cuestiones geométricas, parciales, si se quiere, exista una reducción del paso, por ende, una aceleración del flujo. Entonces, esas partículas se van a separar. ¿Por qué? Porque van a alcanzar velocidades diferentes. Perdón, así, relativamente. Pero, digamos, al ser irrotacional, ¿y qué implica irrotacional? Que no hay desplazamiento, giro relativo entre las partículas, no va a existir una deformación no va a dejar de ser un rectángulo esto, básicamente. Va a ser siempre un rectángulo. Se va a estirar o a cortar, pero va a ser siempre un rectángulo. Ahora, si el flujo es rotacional, lo que vamos a tener es giro relativo de las partículas entre sí. ¿Y eso cuándo se da? Y sobre todo en la capa límite. En la capa límite tenemos que algunas partículas viajan a una velocidad abajo y otras viajan a una velocidad mayor. ¿Se entiende? Uy, me quedó un dibujo espantoso. ¿Se entiende esa idea? Entonces, los flujos rotacionales, no porque esté rotando, no porque estén continuamente girando, sino porque exista movimiento relativo o desplazamiento relativo entre las partículas, ocurren en las zonas viscosas. Y los irrotacionales en las zonas donde la viscosidad tiene poco efecto. Entonces, esa distancia relativa entre partículas de un mismo campo de flujo se mantiene, o mantiene la forma al menos. ¿Se entendió? Sí, sí, entendí. Entonces, ese punto es importante. ¿Por qué? Porque lo que se ve primero es un comparativo entre flujos rotacionales e irrotacionales. Y se desarrolla en primera etapa el irrotacional. Ahí lo van a ver mucho mejor. Después se hace una aproximación al flujo viscoso. A partir del irrotacional, que, ya les digo, es un modelo más sencillo que el rotacional. O sea, el irrotacional tiene la ventaja de no considerar justamente estos fenómenos, y al no considerarlos, son fenómenos no lineales, evidentemente, y al no considerarnos, nos simplifican las ecuaciones analizadas. Y vamos a ver que al no considerarnos, podemos, por ejemplo, definir un campo de flujo a partir de una composición de funciones. Funciones, por ejemplo, de rotación, funciones lineales, distintas funciones cuadráticas nos permitirían o nos pueden permitir modelar un flujo sin una complejidad extrema. Cuando aparece la viscosidad, ahí se complica. ¿Por qué? Porque hay fenómenos que no son tan sencillos de modelar. Entonces, lo que se hace después es agregar al flujo irrotacional, se le agrega una aproximación de flujo viscoso. Y por último llegamos al análisis de la capa límite, o a explicar la capa límite. En el medio hay una breve introducción a los análisis dimensionales, que está muy vinculado con esto. ¿Por qué? Porque con un análisis dimensional nosotros podemos modelar un determinado flujo, determinadas características geométricas o de cantidad de movimiento, y llevarlo, por ejemplo, a un modelo más pequeño. El ejemplo de eso es el túnel de viento. El túnel de viento, generalmente, sobre todo los que son escalados, el objeto que se estudia, que se analiza, que se experimenta, como decía, tiene un tamaño en general menor al objeto real, y entonces hay que escalar también el campo de flujo que actúa sobre él. El ejemplo de un túnel de viento de aviones. Entonces, para escalar, la escala no es directamente proporcional a las escalas geométricas, sino que están atadas a los números adimensionales en juego. Y esas no necesariamente son cambios de escala lineales. Y por último se va a ver, por eso digo que posiblemente este tema nos dure más de 2 clases, principios de turbulencia. Una introducción a la turbulencia un poquito más compleja que lo que vimos anteriormente. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, profe. Entonces, la idea es que
que este tema se desarrolle teniendo en cuenta esos 3 subítems. Como les decía, yo voy a hacer una breve introducción de esto, no voy a entrar en detalle, y la idea es que ustedes vayan a los videos y por supuesto consulten en los foros. Estas son las típicas preguntas que posiblemente muchas de ellas se las hagamos luego en los multiple choice, en los exámenes online, con lo cual siempre les recomiendo que tomen estas preguntas o las preguntas que aparecen en la guía de clases para repasar y para pulir los conocimientos adquiridos. Bien. Nosotros, para analizar este fenómeno, partimos de las ecuaciones que ya conocemos, que ¿cuáles son? Balance de masa, balance de momento lineal y adicionalmente balance de energía si el fenómeno requiere de un análisis que incluya la ecuación de la energía. Y además, es bueno, o siempre tenemos en cuenta, las relaciones que describen el modelo. Es decir, las relaciones que vinculan las resistencias con los tau, digamos, con los parámetros vinculados, densidades, velocidades, energía, la ecuación de calor, las ecuaciones de comportamiento termodinámico de fluido. Eso nos permite generar un modelo del flujo. Ahora bien, si volvemos a la ecuación anterior, a esta ecuación, fíjense, esta ecuación tiene un término que es esa derivada material, un término que es la derivada total, o como dije yo recién, material, de la velocidad de cada uno de los términos de la velocidad. Esto también, si estamos hablando de un flujo tridimensional, se tendrá que hacer con la velocidad, perdón, la velocidad decía U, o sea, la componente en X de la velocidad, y la velocidad W, es decir, la componente Z de la velocidad. Entonces, esa derivada total de la velocidad, o visto desde esta igualdad, la aceleración a la que está sometida el campo de flujo localmente, la derivada respecto del tiempo, multiplicado por la densidad, que nos da en definitiva eso. Masa por aceleración. Una fuerza, el equivalente a una fuerza, equivale a las fuerzas de tipo viscosa, las fuerzas de tipo cortante. Recuerden que las fuerzas viscosas están íntimamente relacionadas con los efectos cortantes del flujo, sumado a las fuerzas de tipo volumétrica. Esto, es decir, en realidad, ¿esto qué tiene que ver? Esto en realidad son las fuerzas bueno, voy a poner así, fuerzas con Z, superficiales. Esto en realidad tendría incluido tanto las fuerzas de tipo cortante y las fuerzas, o sea, tiene incluido las fuerzas viscosas y las fuerzas de presión. Y decía, las fuerzas superficiales, viscosas y de presión, sumado a las fuerzas de tipo volumétrica. ¿Cuáles son las fuerzas volumétricas? ¿Se acuerdan? Bueno, la fuerza volumétrica, si analizamos el caso, la mayoría de los fluidos que manejamos, que no son magnéticos, por ejemplo, serían la fuerza de gravedad, vinculado con la fuerza de gravedad. Entonces, esa ecuación, dijimos, tendrá en cuenta, en cuanto a las fuerzas superficiales, las fuerzas debidas a la presión, a la variación de presión a lo largo de un flujo, y a las fuerzas viscosas que actúan sobre ese flujo. Si nosotros consideramos de un flujo, ¿lo ves? ¿Están conectados? Sí. Decía, si nosotros consideramos de un flujo
Por ejemplo, supongamos que tenemos un conducto de ciertas dimensiones y dijimos que a cierta distancia de la pared tenemos la capa límite. Entonces sería D, ese delta de capa límite. Si nosotros nos alejamos a cierta distancia, supongamos que más que un conducto estamos hablando de un flujo externo, ¿no? Una placa, como el ejemplo de la placa plana, una placa que está sometida a un flujo que la circunda. A cierta distancia, el eje vertical, por ejemplo, de esa perturbación, que sería la placa, podríamos pensar que el fluido en esta zona tiene poco efecto de la viscosidad, tiene poca incidencia de las resistencias que se producen debido a la frontera que aparece por la placa. Entonces, ese fluido podría ser, si bien no es invícido porque es un fluido real, podría ser considerado como invícido, o sea, que no tiene viscosidad por su comportamiento. Entonces, esa asunción, ¿qué nos permite? Nos permite modelar un tipo de flujo a cierta distancia de la perturbación, de la frontera, y otro tipo de flujo cerca de la frontera. ¿Siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, está bien, profe. Sería para número de Reynolds alto, sería. Bueno, ese sería un caso. En general, claro, con cierto número de Reynolds, tenemos que la capa límite en general tiende a estar acotada dentro de ciertas regiones y el resto del campo de flujo sí, se podría considerar como una zona poco afectada por la viscosidad. Entonces, ante esa condición, ¿qué hacemos? Bueno, en esa zona que podemos despreciar la viscosidad, nos sacamos de encima ese término que vemos por acá, este término de fuerzas viscosas, que no sé si se acuerdan, era mu por el laplaciano de B, de U o de B. Perdón, a ver. Laplaciano segunda de B. Quedó una porquería. En este caso de B. Que, como vimos, es una cosa que agrega complejidad al análisis. Entonces, al sacarlo de encima nos queda una relación mucho más sencilla, perdón. Nos queda, a ver, sí. Bueno, hay que ver cómo llega a esta resolución. Pero bueno, nos queda el término de la derivada de la velocidad en el tiempo, nos queda este término de B por el vector laplaciano por la velocidad, igualado a la diferencia de presiones. Y fíjense un detalle, esperen que voy a borrar todo esto. Si nosotros consideramos, por ejemplo, flujos en régimen permanente, directamente nos queda que ese término de velocidad equivale, o el grado de laplaciano de la velocidad, equivale a la variación de la presión, a la menos variación de la presión. O sea, en dirección o en sentido del flujo, la presión tiene tendencia a reducirse. Que es básicamente esta ecuación que vemos aquí. Párenme si tienen dudas. Profe, ahí en ese caso está despreciando el efecto de la gravedad, ¿o no? En este caso, estaríamos despreciando el efecto de la gravedad, sí. Claro. Acá no, acá, digamos, estas son ecuaciones que vamos tirando, pero acá lo volvemos a poner. Bien. A ver, déjenme ver una cosita. Bueno, entonces, eso es una introducción al tema. Ahora, se puede agregar además una condición adicional, y es que se propone, decimos, bueno, tenemos un flujo que tiene cierta característica, qué sé yo, despreciamos el efecto viscoso, perdón, es una cosa espantosa. Despreciamos el efecto viscoso. Bueno, ahora, ese flujo, ¿cómo lo puedo modelar? Es decir, ¿puedo generar un modelo de ese campo de fluidos, de esa distribución de velocidades? Bueno,
Si no tenemos en cuenta la viscosidad, vemos que la ecuación queda un poco más simple y podrían presentarse funciones que nos describan esa distribución de velocidades, ese comportamiento del campo de flujo. Y para eso, por ejemplo, lo que se propone, o lo que propuso Lagrange, es una ecuación, o mejor dicho, una función que partiendo de la ecuación de continuidad, en este caso un flujo bidimensional, recuerden que en el caso del flujo bidimensional, las derivadas parciales de cada una de las velocidades, de u y de x, en sus respectivas direcciones, en x y en y, era igual a 0. O sea, lo que variaba la velocidad en x era opuesto, en sentido opuesto a lo que variaba la velocidad en y. La velocidad v en y. Para mantener la cantidad de materia constante. Para que la cantidad de materia no se agregue materia o se reste materia en algún lugar, justamente porque esto mantiene el concepto de continuidad. Entonces, a partir de esa idea, ¿qué dicen? Bueno, se propone una función, creo que se pronuncia phi esta, que esta función tiene la característica de ser, digamos, las variables u y b en derivada. O sea, el u va a ser igual a la derivada de phi respecto de y b va a ser la menos derivada de phi respecto de x. Si bien es medio un engorro eso, ¿esto qué nos permite? Nos permite sacarnos de encima, en el caso bidimensional, dos variables. Pasamos de dos variables a una sola variable. Y no sé si ustedes detectan qué ventaja tendría eso. Una incógnita menos al resolver la ecuación. Una incógnita menos. O sea, podemos obtener una función que nos permita graficar, por ejemplo, el campo de velocidades. En realidad, en este caso, una función que nos permita graficar la corriente. Y un temita es que esa corriente, a ver qué dice, esa corriente contempla lo que se conoce como las líneas de corriente, las líneas, entre comillas, por donde pasa el flujo, que vamos, que son, esas líneas de corriente ocurren donde phi es constante. Es decir, donde la derivada, a ver si está, sí, perdón, donde en definitiva la relación de las derivadas, la variación respecto de y respecto de x, equivale al cociente de velocidades. ¿Qué particularidad tiene eso? Y eso seguramente lo vieron en el análisis matemático y tal vez en alguna materia posterior. La particularidad que tiene eso es que, supónganse que esto es una línea de corriente, ¿no? Un lugar donde phi es constante. Toda esa línea, phi es constante, decía. O sea, phi toma un valor. Un phi igual a, no sé, algo. 1. Se me ocurre decir un valor, no sé si es eso, un valor determinado. Habrá otra línea de corriente donde habrá otro phi. Entonces, supongamos que este phi 1, este phi 2. Y a lo largo de toda esa línea de corriente, phi es constante. ¿Y qué otra particularidad tiene eso? Bueno, fíjense lo siguiente. En cada punto de esa línea de corriente, yo lo que voy a tener es que la derivada de la velocidad, supóngase de u respecto de respecto de x, es igual a menos la derivada de b respecto de y. Definitiva, puesto en términos más concretos, esa línea, que llamamos línea de corriente, tiene la particularidad de pasar por puntos donde la velocidad es tangente a ella. ¿No? Queda bastante feo. O sea, por donde pasa la línea de corriente, o mejor dicho, la línea de corriente pasa por los puntos, pasa tangente a la velocidad que lleva las partículas en ese campo de flujo. Cuando vimos balances diferenciales, hablamos de líneas de corriente. ¿Se acuerdan?
Claro, Sí, siempre sí. como unas curvas de nivel, digamos. Unas curvas de nivel. Y las líneas de corriente, si estamos hablando de un flujo dependiente, o sea, que varía en el tiempo, ¿son siempre las mismas? No, no, no. Van cambiando, claro. Las líneas de corriente podrían ser siempre las mismas si estamos hablando de un régimen permanente, es decir, donde el flujo a lo largo del tiempo en cada punto no cambia. Cambia local, en posición, digamos, en cada ubicación, cada localización, pero en el tiempo no cambia. Eh, bueno, esas líneas de corriente entonces se pueden modelar a través de una función phi que las describa. Y digamos, si usted tiene una función phi cuyas versiones constantes, o sea, donde en cada punto donde es constante, o para cada valor constante de phi, tiene la línea de corriente, describe en el campo de flujo. Entonces ahí viene algo interesante que es poder modelar ese campo de flujo a partir de funciones y de esa manera simplificar el análisis. Y eso se va a dar en las zonas donde podamos considerar el flujo como invícido, incompresible, que no lo había dicho de entrada, porque la compresividad cambia, sobre todo cambia el comportamiento termodinámico del flujo. Vamos a ver después por qué. Y esta irrotacionalidad, este comportamiento que no haya movimiento relativo entre las partículas del fluido debido justamente a los efectos viscosos. Profe, Entonces, sí. eh, una pregunta. Ahí es donde el tema de la ecuación de Euler, o sea, cuando está la ecuación de Navier-Stokes, la de Euler después se le hace una, o sea, como un poco más real, digamos, cuando establece el tema de la capa límite. Entonces puede decir que ecuación de Euler se cumple cuando está o en la capa límite o más alejado, digamos, porque la capa límite es, digamos, la que rodea el sólido o está cerca del sólido, o sea, Claro, decir que es invícido, ¿o no? claro, a ver, justamente, Euler es válido a cierta distancia de la capa límite, o donde la capa límite tiene poco efecto. Si hacemos el ejemplito este de la placa plana, una recta, decía, de un sólido, como dije, esta placa, ahí. Eh, y asumiendo, digamos, que tenemos una cierta distancia de capa límite, Euler va a tener sentido, digamos, de esa capa hacia afuera o hacia arriba. En la Claro, zona de la capa límite, y mucho no, ¿por qué? Porque a medida que nos adentramos dentro de la capa límite, los efectos viscosos son cada vez más importantes. Si yo hago un zoom en esta capa límite, voy a ver que cerca de la pared tengo una velocidad muy pequeña y a cierta distancia ya tengo la velocidad prácticamente igual a la del flujo libre. Entonces, en esa zona el gradiente, o en esa región el gradiente es importante. Este gradiente justamente es totalmente rotacional. Entonces, Euler es válido de acá para arriba. Y de acá para abajo, o se aplica otro modelo, o sea, o se aplica un Navier-Stokes, si quieren, completo, o se aplica un modelo que simplifique ese, o que tenga en cuenta el efecto viscoso. claro, digamos, por el tema del no deslizamiento, o sea, que ahí está impuesto sobre Claro, el cerca del sólido. claro. Claro. No Entonces, o deslizamiento, sea, digamos que ese efecto rotacional que se le da. No, iba a preguntar que ese efecto rotacional es culpa de de los esfuerzos de corte. claro, es por ese efecto. Claro, claro. Eh, porque en la concepción irrotacional se asume que no va a haber un deslizamiento entre partículas de fluido. Las partículas se mueven como un conjunto. Entonces, ahí sí uno puede plantear este tipo de funciones sencillas de corriente, funciones de corriente, digo, sencillas, que por ejemplo, en el caso de, de, de funciones paralelas, radiales, o en este caso, circulares concéntricas,
Fíjense que son, como les digo, funciones muy sencillas que combinadas nos permiten representar un determinado comportamiento, un determinado campo de flujo. Eso tiene un efecto importante porque imagínense que con esto ustedes podrían analizar como decía, el campo de flujo de una determinada geometría sin tener que entrar en la complejidad que implica, por ejemplo, aplicar métodos numéricos, como puede ser volúmenes finitos y resolver las ecuaciones de Navier-Stokes modificadas, como es el CFD, como se hace en un CFD como el que vienen trabajando. Es decir, la resolución de una función, ustedes con una función pueden obtener valores sin tener que resolver un sistema de ecuaciones tan complejo. ¿Se Claro, entiende sí, la idea? pero lo hace por método iterativo, digamos, es una aproximación. En este caso no. Claro, no, digo, pero lo del CFD, digamos. Ah, sí, sí. Es obvio, o sea, si bien es muy costoso resolver el sistema de ecuación, pues va a ser exacto, pero bueno, es costoso, como digo. Es costoso, claro. Esto tiene sus límites, pero bueno, en muchos casos se aplica, ¿sí? Y dejamos la complejidad para la región de la capa límite. De hecho, se puede modelar con una función definida. Entonces, decía, se combinan, por ejemplo, para determinados campos de flujo, se combinan esos efectos y se logra una representación, como puede ser el flujo alrededor de una esfera o un cilindro. Eso se puede representar bastante bien con este tipo de ecuaciones. Hay que encontrar las funciones que lo representen, por supuesto. O sea, no es que esto es gratis. Uno tiene que encontrar las funciones que representen el comportamiento del campo de flujo. Con los métodos que vieron o que estamos viendo de dinámica de los fluidos computacional, no necesariamente necesitan conocer una función que represente el campo de flujos. Ustedes resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes modificadas. En este caso, seguramente utilizan un modelo que se llama RANS, Reynolds Average Navier-Stokes, o sea, una modificación promediada de las ecuaciones Navier-Stokes y las resuelven en cada nodo de la malla. Engorro desde el punto de vista computacional, pero bueno, no necesitan saber esto, no necesitan conocer una función para poder modelar el comportamiento del campo de flujo. Acá necesitan conocer la función, pero desde el punto de vista computacional es mucho más sencillo. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, está bien, bro. Muy bien. Entonces les decía, ustedes a partir de eso pueden, después, o sea, una vez que obtienen una función que representa ese campo de flujo, pueden complicarlo un poquito más y agregar los efectos viscosos. En este caso lo hace, bueno, para flujos incompresibles, newtoniano. Recuerden que newtoniano está vinculado con la respuesta de la viscosidad respecto a la función de corte, a la tensión de corte. ¿Cómo era esa respuesta? Sí, tenían que ser proporcionales o lineales. La viscosidad se asume constante. Siempre hay una relación. Por ejemplo, que esto sea U respecto de I. Una dirección determinada. En un flujo newtoniano se asume que este mu es constante. Esto no necesariamente es así, es decir, o no en todos los casos se puede asumir esto, no todos los fluidos tienen este comportamiento constante, lo cual complica un poco a veces el análisis, pero siempre hay que tener en claro que si uno hace un análisis y plantea esto constante, lo puede plantear, tiene que tener bien definido en qué rango de aplicación es constante. Eso es una aclaración para que tengan bien en cuenta eso. Bien.
Entonces, de ese análisis más sencillo pasamos al análisis más complejo, que es agregando el efecto viscoso. Y hay un tema acá, de vuelta les digo, es bueno que vean los videos y lean la literatura porque esto va a ser muy compactado. Y hay un tema interesante que es esa ecuación de Navier-Stokes. Si nosotros tenemos en cuenta un flujo en régimen permanente, es decir, esto no lo tenemos en cuenta, y además despreciamos los efectos de fuerza volumétrica, es decir, despreciamos los efectos inerciales, que quiere decir no tenemos en cuenta la fuerza de gravedad, ¿qué les ocurre o qué ocurre ahí? Lo que se ve, básicamente, es que este término, yo lo voy a llamar término B y este término A, para no escribir todo eso que no me da la mano, o menos A, digamos. A hasta acá. ¿Qué les queda? Que A es igual a B. Bueno, esto parece una pavada, sí. Pero más importante es que el gradiente de presiones equivale a los efectos viscosos. Y eso es un punto muy importante. De vuelta, descartando los efectos temporales, son importantes, pero descartándolos para no complicarnos, y no teniendo en cuenta las fuerzas inerciales, lo clave aquí es que todo lo que cambie la presión, todo lo que varíe la presión en una región, está directamente relacionado con efectos viscosos. ¿Se entiende? Sí, está bien si sacamos todo lo que tenga que ver con las fuerzas inerciales. Claro. Eso lo vimos medio por arriba o lo vimos rápido con flujo interno y previamente, pero acá es clave porque todo lo que tiene que ver con resistencias externas, por ejemplo el flujo alrededor de un álave, está vinculado con cambios de presión. O sea, va a existir una variación de presión entre el ingreso y el egreso del flujo alrededor del álave, y esa variación de presión está íntimamente vinculada con ese gradiente, perdón, ese efecto disipativo que se produce. El efecto disipativo, el efecto de rozamiento que se produce por las variaciones de velocidades alrededor de la frontera. Entonces, seguramente nosotros vamos a ver métodos para obtener cuál es el espesor de la capa límite, cuál es el tau de corte que se produce, y de ahí calcularemos la resistencia. Pero bueno, todo eso que hacemos, lo hacemos justamente porque hay capa límite. Y la capa límite es la que en definitiva nos genera esas variaciones de carga que luego redundan seguramente en resistencias, en fuerzas adicionales que hay que hacer para poder obtener una velocidad en un vehículo. Bien. Una vez que hayan visto todo eso, o sea, que hayan comprendido cómo se modela un flujo de tipo euleriano, planteando, digamos, o simplificándolo a partir de funciones, y cómo luego eso se perturba en cierta manera con los efectos viscosos, se plantea un ejemplo, esto también está sacado del Sengel, un fenómeno, donde teniéndose en cuenta los efectos viscosos, se hace un análisis de un flujo alrededor de una esfera. Un flujo que tiene la característica, o requiere, para ser analizado de esa manera, que el número de Reynolds sea bajo, inferior a 1. En ese caso se puede plantear lo que se conoce como flujo Stokes. Y ahí se puede mantener o se puede asumir esta ecuación o esta simplificación que recién vimos. En un flujo Stokes, la
el cambio de presiones o las fuerzas o el efecto de las fuerzas de presión están íntimamente relacionadas con las fuerzas viscosas. Entonces, profe, una pregunta. ¿Esa suposición que hicimos ahí con la diferencia de presiones solamente es válida si el número de Reynolds es bajo? Es muy bajo. ¿Por qué? Porque si fuese más alto, seguramente tendríamos algún que otro desprendimiento de capa límite, algún efecto de vorticidad, donde la estela cambia. O sea, este caso es un ejemplo en el cual se asume que las líneas de corriente pasan tangente a la esfera y nunca se produce un desprendimiento, nunca se produce una distorsión en el campo de flujo. Ah, bien. Ahí Bien. está el kit de este análisis. Entonces ahí sí podemos asumir volvemos para atrás, esta presunción donde, bueno, al no tener en cuenta los efectos temporales, que en un caso de un flujo turbulento los efectos temporales existen. Se pueden simplificar, pero están, más allá de que haya un régimen permanente, perturban el campo de flujo. Y además, este efecto no tenido en cuenta que es el efecto inercial, que dependiendo del tipo de flujo puede tener efecto o no, más aún si hay una distorsión en el campo de flujo. Y además hay un tema, esto que vemos acá, analizado así, está simplificado. ¿Por qué? Porque se analiza desde una perspectiva laminar, donde, de vuelta, el campo de flujo va a seguir las distorsiones geométricas ordenadamente, en forma de capas, laminares. Ahora, cuando es turbulento, eso no ocurre y aparecen términos adicionales en este término, el término de tensiones viscosas, de resistencias viscosas, que es lo que se ve después. Entonces, primero, un ejemplo sencillo para analizar este fenómeno es analizarlo teniendo en cuenta, por supuesto, las tensiones viscosas, pero considerando un flujo muy laminar. Muy laminar, digo, un régimen, un Reynolds inferior a 1, se habla de un estado, de un flujo con un comportamiento muy relajado, muy suave, sin ninguna perturbación posible. Entonces ahí sí podemos generar estos modelos. Bueno, a partir de ahí se propone una función de velocidad radial, o sea, se hace con coordenadas polares y a partir de eso se calcula la fuerza. ¿De qué manera? Haciendo la integral alrededor de la superficie, a lo largo de toda la superficie, de los tau de corte, tau z por diferencial s, que básicamente recuerden cómo era el tau. El tau, dijimos, es mu por el gradiente de velocidad respecto de una dirección determinada. Entonces aplican, derivan derivan la velocidad respecto del, no sé, en este caso, del radio debe ser, y después le aplican la integral. La función les queda de esta manera. Fíjense, la resolución es relativamente sencilla. Y es una aplicación de flujo potencial incluyendo la viscosidad, los efectos viscosos. Por eso decía, cuando el régimen es mucho mayor a 1, este tipo de planteos no se puede hacer. Párenme si tienen dudas, por favor. Que dice acá, bueno, la aproximación de capa límite adecuada, esa aproximación, cuando... perdón. Se supone que las partes... Claro, cuando tenemos Reynolds más elevados, ahí podemos aproximar los efectos viscosos aproximando la capa límite con alguna función determinada, con alguna ecuación determinada.
Claro, porque para el número de Reynolds alto tendríamos una capa límite delgada. Olvidémonos si es delgado o no, porque eso puede ir variando. Pero estamos hablando que cuando el Reynolds empieza a ser importante, mucho mayor que 1, lo que ustedes, o lo que vos me planteas, es válido. En el caso de una esfera es muy parecido a una tubería. El comportamiento del factor de fricción tiene una forma así, digamos, baja hasta cierto punto, después, y después, cuando el Reynolds es elevado, se mantiene relativamente constante. Y esto está vinculado con que ese espesor de capa límite tiende a ser constante. Y ocurre algo parecido, digamos, tiende a mantenerse delgado en relación a lo que ocurre con bajos Reynolds. Ahora, de todas maneras, a partir de ciertos valores de Reynolds, esta asunción dijimos que no se puede tener en cuenta, porque empiezan a aparecer otros fenómenos. ¿Y qué es lo que ocurre en esa zona? Digamos, ¿por qué digamos, empieza a complejizarse la capa límite? ¿Esto lo habíamos hablado? ¿Por qué ocurre la capa límite? Uy, perdón. Estoy haciendo macana. Ahí está. Esto. ¿Por qué ocurre la capa límite? ¿Se los comenté? Yo no recuerdo, bro. Sí, yo tampoco recuerdo. No, profe, no. Bien, eso es bueno porque... bueno, digamos, lo que pasa con la capa límite es que este sería el ejemplo, que lo van a ver en un montón de lugares por la simplicidad y por lo práctico que es analizar el fenómeno capa límite, que es el fenómeno que ocurre cuando, por ejemplo, una corriente, asumamos que es uniforme, o sea, viene un conducto, digamos, ponemos esto en un túnel de viento, donde el viento ingresa uniforme, es todo paralelo, ordenado, y al hacer contacto con la chapa esta, con esta placa, el fluido que está bien cerca de la superficie empezará a sentir los efectos viscosos, es decir, apenas ingresó en el contacto con la placa, el primer fluido que hace contacto con la placa se frena y afecta el que está inmediatamente arriba. Esa zona va a ir incrementándose, o sea, cuando yo me paro en una zona como esta, los efectos digamos, el fluido que se frenó, frena el de arriba, y este que está frenando o reduce su velocidad, frena inmediatamente al que sigue. Es decir, a medida que nos desplazamos aguas abajo, mayor cantidad de fluido va a sentir esos efectos viscosos, va a ir frenándose, con lo cual el grosor de esa zona viscosa crece. Ya, esto va creciendo aguas arriba. Es decir, si yo trazo un perfil por acá abajo, voy a ver que la forma es, bueno, parecida, pero menor cantidad de fluido fue afectado. Cuando llegamos a este nivel, tendríamos que tener que esta velocidad sea más o menos la misma, o la misma, en definitiva que tenemos aguas abajo en el mismo límite, no en el mismo punto. Es decir, acá, me queda cruzada la gráfica. Profe, ¿SP sería la velocidad? No sé qué dibujo. Sí, el P sería la velocidad. Sí, en este dibujo Bien. el P sería la A velocidad. mí hay algo que no me queda claro. O sea, si dijimos que por ahí se genera ese efecto rotacional cuando está el tema de que es muy, o sea, por los efectos de los esfuerzos de corte, ¿por qué ahí estaría, digamos, como que yo digo que sería en cierta forma, o sea, uniforme? Porque, O sea, sé que no es uniforme, pero digo, no, es... claro, de aquí, del límite de la capa límite para arriba, podés asumir que es prácticamente uniforme. ¿Por qué? Bueno, el mayor efecto viscoso, la mayor resistencia la voy a tener justo pegado contra la pared. Eso va a frenar las partículas que estén ahí justo en contacto con la pared. La que esté inmediatamente, si lo pensamos en pelotitas, por ejemplo, ponete acá. Acá tengo una pelotita que quedó en contacto con la pared. La siguiente, esta, va a estar rozando con la pelotita de abajo, pero va a tener algo de velocidad. ¿Lo ves? Claro, La sí, otra va a tener
poco más de velocidad que la que tiene abajo, y a su vez va a frenar a la que tiene arriba. Es decir, entre sí las partículas van a tener efectos cizallantes. Sí. A medida que nos acercamos a la frontera, que viaja a una velocidad distinta del flujo libre, puede estar quieta o al revés. El flujo libre puede estar quieto, como sería lo que ocurre en un auto cuando se desplaza en la ruta. Bueno, supongamos este caso, está quieta la superficie y el flujo libre está en movimiento. A medida que nos alejamos de esa frontera, las partículas van pudiendo desplazarse un poco más. Sienten menos el efecto de la frontera. En algún punto, a cierta distancia, las partículas que estén por acá van a estar desplazándose prácticamente a la velocidad que tienen las que están un poquito más arriba. Por eso la capa límite no es que tiene un valor constante. Va a ir creciendo, va a ir engrosándose a medida que nos desplazamos aguas abajo. ¿Por qué? Porque ese efecto rozante va a ir afectando cada vez más capas del fluido. No sé si queda claro eso. Claro, sí, yo por ahí me confundo porque pienso que cerca del sólido, digamos, no tendría que haber un fenómeno de vorticidad. Bueno, ese fenómeno está en esta zona. Claro, La si yo... vorticidad es esto. Vos acá trazabas un rectangulito, por acá trazabas un rectangulito de partículas de fluido, esperás un rato, esas partículas las querés juntar de vuelta acá y lo que vas a tener es, vamos a dejarlo con esta, vas a tener una partícula acá, una partícula allá, una partícula acá y una partícula acá. Entonces te va a quedar un chiquero, no te va a quedar el rectangulito. Claro, o sea, si yo trazaría una línea de corriente ahí, ahí sí vería el fenómeno. Claro. Claro, entiendo. De hecho, las líneas de corriente van a tener esta forma. Bueno, habría que ver cómo trazarla, pero lo importante es que, no quiero seguir agregando chiquero al dibujo, lo importante es que ese efecto, a medida que vos te alejás de esa frontera, ese efecto es cada vez menos importante. Hasta que en algún punto, cuando se alcanza este límite, y este límite es un límite supuesto. En general se dice que el grosor de la capa límite o el borde de la capa límite es donde se alcanza aproximadamente el 99% de la velocidad de flujo libre. Suponete que esta sea la velocidad de flujo libre, U grande. O como le llama acá, P, ponele. Cuando vos alcanzás, cuando la velocidad acá es prácticamente un 99% de la que tenés alejadísima, lejos, donde no hay efectos, incidencia de la viscosidad, bueno, ahí es el borde de la capa límite. El final es la zona donde ya la viscosidad deja de tener sentido. Deja de tener efecto, quiero decir. Ahora, eso es, por ejemplo, en el caso de un flujo, un Reynolds menor que 1, es todavía ordenado. ¿Por qué? Porque este perfil podría ser modelado a partir de una ecuación, por ejemplo, parabólica. Una función parabólica nos permite poder trabajar sobre un perfil o modelar un perfil de esas características. Ahora, ¿qué pasa? Asumiendo que esto se mantiene a cierta distancia, recuerden que lo voy a borrar un poquito para poder fijar otra cosa, a cierta distancia, decía, por acá, ustedes van a tener que, supónganse que tomamos una altura determinada, ¿no? Esta altura. Es decir, a esta altura tenemos ¿qué sería esto? Un I fijo. Yo les pregunto, acá, en este punto, ¿cómo es la velocidad respecto de una zona ahí? Vamos a ponerlo en números. Un 1 y acá un 2. El punto 2. ¿Cómo es la velocidad en 1 respecto de la velocidad en 2?
Para ¿Por mí qué? que la velocidad en 1 es mayor. Mayor. ¿Por qué es mayor? Y porque a medida, o sea, digamos, de la distancia que hay entre el punto, entre 1 y 2, digamos, ahí, ese punto, digamos, esa velocidad de esa partícula va a seguir acumulando ese efecto de corte, cada vez disminuye más la velocidad. Entonces, Bien, perfecto. entonces por Para eso un es que mismo después, cuando una vez que se llega a la longitud desarrollada, la zona esa de ese perfil se, digamos, se angosta. Es como que no es tan gorda, como así decirlo. Bien, bueno, antes de llegar a eso, entonces está bien. Al mismo nivel, vamos a tener que la velocidad tiende a disminuir por estos efectos viscosos, de freno. Si nosotros planteamos Bernoulli entre 1 y 2, ¿qué vamos a tener? Decimos que tenemos un término de velocidad, 1v cuadrado sobre 2g, más un término de presión. Despreciamos acá los efectos gravitatorios porque justamente estamos tomando el mismo nivel. ¿Se entiende? O sea, acá no Sí. tiene sentido plantear el efecto de, más allá que pueda tener o no sentido según el fluido, el efecto de la gravedad, el z, el nivel. Y del otro lado tengo la velocidad 2 cuadrado sobre 2g y el término de presión. Perfecto. Perdón, sobre gamma. Si nosotros decimos que B2 va a ser más chico que B1, por ende, y al estar elevado al cuadrado, este término va a tender a disminuir, a caer. Para mantener esa igualdad, asumiendo que los términos disipativos, que las distancias que estamos trabajando, el efecto viscoso lo despreciamos, no le damos tanta importancia, asumimos que se mantiene la energía. Entonces, para poder justamente hacer este análisis, ¿no? Entonces, al caer la velocidad, y caer mucho, está elevado al cuadrado, la presión tiene que aumentarse, o va a aumentar en definitiva. Entonces, es importante que en la zona de la capa límite, donde hay ese efecto viscoso, bien cerca de la frontera, lo que ve el fluido es que a medida que se desplaza aguas abajo, detecta una presión cada vez mayor. O sea, se va frenando, va a resistir, la frontera, digo, la viscosidad lo va haciendo frenar, lo resiste y a su vez detecta una presión cada vez más elevada. En algún momento, a ver si acá está mejor graficado, en algún momento a cierto nivel, la velocidad, como muestra acá, es nula. A partir de cierto nivel se alcanza una velocidad nula. Entonces, y la presión que tiene agua hacia abajo es tan elevada que lo que tiende a hacer el fluido en esa zona tiende a volver, flujo revertido, tiende a retornar. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. O sea, tiende por esta diferencia de presión, o sea, donde tenemos aguas abajo, una presión sustancialmente mayor que aguas arriba, el fluido tiende a retornar en esa región donde tiene donde hay tanta incidencia por esta diferencia de presión. Entonces, cuando ocurre esto, ese reverse flow, es donde comienzan los focos de turbulencia, donde se pierde este orden, donde ya la idea, digamos, la hipótesis que se planteaba con las líneas de corriente, que ninguna línea de corriente puede atravesar otra línea de corriente, porque básicamente existe una línea de corriente para cada distribución de velocidades definida, porque es tangente a esas velocidades. Aquí no ocurre, porque acá el fluido va para cualquier lado, digamos. Tiende a volver, tiende a cortar, las líneas de corriente tienden a cortarse, se rompe esa hipótesis. Como decía, se pierde esa organización. Entonces ahí decía, arrancan estas zonas de turbulencia. No necesariamente coinciden precisamente con un número de Reynolds, pero se habla de que esto ocurre a partir de ciertos valores de Reynolds. Ahora, el Reynolds, estamos hablando de una placa, ¿no?
larga, ad infinitum. El Reynolds, ¿qué era? ¿Cómo se obtenía? Es un cociente. ¿Se acuerdan? No era la velocidad a una distancia, digamos, por un X. La distancia, una longitud, Sí. por Por el coeficiente de viscosidad. una viscosidad, en este caso cinemática. Entonces, ustedes podrían tener o variaciones, ¿no? Variaciones del número de Reynolds por cambios de la velocidad, digamos, tubo que es para un caudal constante, pasa un diámetro mayor a un diámetro menor, entonces aumenta la velocidad y aumenta el Reynolds, o asumiendo una velocidad promedio constante, una velocidad del régimen, del flujo libre constante, pero en una placa van a tener un Reynolds en una determinada posición y otro Reynolds a otra distancia determinada y otro Reynolds más de aguas abajo y así sucesivamente. Entonces, a cierta distancia puede ocurrir en un efecto como este, una placa, una superficie, por ejemplo, plana, muy larga, que el número de Reynolds se empiece a acercar a un Reynolds de transición o turbulento. Claro, está bien. Acá creo que tienen, no lo quiero tocar para no se me arme el lío, pero además puedo hacerlo. Pero acá tienen el video de un Álave, que creo que también se ve en el video. Les muestro, de una... Ah, no, perdón, es de esta presentación. Es de esta presentación, es uno de los videos que yo les propongo para que lean, que es muy buena la explicación de la persona que la hace, que hace esta presentación. Entonces, esta es un poco la idea de por qué empieza a aparecer la turbulencia. Esto hace que, esto que vimos hasta hace un rato, de los modelos lerianos, simplificados, por lo menos en la zona de capa límite, sean difíciles de aplicar. Sí a cierta distancia donde no hay efectos de la turbulencia o de la viscosidad, pero en la zona de la capa límite tenemos que aplicar otros modelos. Profe, una pregunta. El número de Reynolds ahí, que si puedo volver a la diapositiva anterior. Sí, para que me justo había entrado un alumno. ¿Está? Ahí, dijimos que recién que el número de Reynolds aumentaba a medida que el L aumenta. Eso es porque va a ocurrir mal este tema del reverse flow, que sería el flujo este de recirculación, y por efecto de superposición se va a ir, digamos, pasando las diferentes partículas y eso hace que sea cada vez más turbulento. Me perdí con eso el efecto de superposición. No entendí qué querés decir. O sea, que si bien dijimos ahí que, bueno, el número de Reynolds aumenta cuando el L, o sea, el largo de la tubería, ponele, aumenta. Sí. Entonces, vamos a tener más de este reverse flow, ¿o no? Sí, a ver, lo que te dice esto es que a partir de cierto, por supuesto que depende del tipo de flujo, de la geometría, no la referencia del número de Reynolds, que vieron, por ejemplo, en la clase de flujo interno, les decía que por debajo de, ¿cuánto era? De 2000. Por debajo de 2000 Sí. era laminar, o se podía considerar laminar. Pero eso es en flujo interno, en cañerías. En flujo externo, y yo no me acuerdo, pero es mucho mayor el número. O sea, por arriba de 4000 en flujo interno empezaba a ser turbulento. Bueno, decía en flujo externo, y por ejemplo, para una placa plano, creo que es arriba de 100.000, no sé, después lo podemos repasar, pero es un número bastante grande el Reynolds para que empiece a ser turbulento. ¿Qué quiere decir eso? Que, a ver, supongamos que tenemos una velocidad de condiciones de acorde cercanas a regímenes turbulentos, o sea, que estamos próximos. Bueno, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a tener una condición de flujo al inicio de la placa, o sea, donde empieza a hacer efecto la viscosidad, y van a tener otra condición de flujo aguas abajo, donde ya el fluido se desarrolló, donde ya la capa límite no es que se desarrolló, sino que creció a tal punto que la condición de flujo ahí es distinta a la de entrada, ya perturbó mucho más campo de flujo, frenó mucho más, generó mucho más freno sobre la
flujo cerca de la superficie, y ahí puede generarse estos focos de turbulencia. Entonces, por eso, dentro de una misma geometría puede haber distintos números de Reynolds. Ah, está bien, Al claro, inicio, porque al inicio tenés una condición, empieza a molestar, si se quiere, al flujo, o sea, el sólido o la superficie sólida empieza a perturbar el flujo. Pero a cierta distancia ya el flujo está perturbado y esa perturbación va creciendo, va engrosándose. claro, es porque crece la capa límite y eso conlleva a que más zona del fluido esté con ese flujo rotacional. Así es, Claro. así es. Tal Ah, cual. perfecto, buenísimo. Gracias, profe. No sé si había un dibujo de esto. Bueno, ahora guardo un segundo. ¿Dónde lo tengo? Ay, no lo tengo. Bueno, tengo que buscarlo. Pero en el Whites. A ver, esperen que voy a abrir. ¿Dónde está esto? Quiero ver el dibujito este del ala, de la placa plana. A ver si está acá. Flujo sobre cuerpos. Acá, a ver. Hay un dibujo que es interesante en ese sentido porque muestra cómo evoluciona la capa límite acá. Y en particular cómo evoluciona el Reynolds en... ¿Se alcanza a ver? Sí. Bueno, fíjense, esto sería en el caso de una placa plana. Se asume, bueno, que en la primera etapa ocurre un flujo laminar, eso es un caso particular, ¿no? Entonces la placa plana va creciendo, en algún momento se produce esto que vimos acá, se produce este fenómeno de desprendimiento, de flujo revertido, y si las condiciones lo permiten, digamos, si la energía entregada por el flujo o al flujo es lo suficiente como para que esto no se amortigüe, entonces a medida que se desplazan aguas abajo, este caos va creciendo, porque más zonas van, digamos, el espesor de la placa plana, de la capa límite va creciendo, más zonas son afectadas por estas perturbaciones, hasta que a partir de cierto nivel ya se genera toda una zona turbulenta donde el perfil podría asumirse, el perfil de velocidades me refiero, podría asumirse dentro de esa capa límite como casi lineal. En realidad es un caos eso. Quiero decir, no van a encontrar necesariamente en un punto determinado una velocidad paralela a la superficie, a la frontera. Puede tener una dirección distinta, inclusive puede ser pulsante, puede ser variable en el tiempo. A pesar de que el caudal, o sea, la cantidad de fluido entregado por unidad de tiempo, sea constante, la turbulencia es intrínsecamente dependiente del tiempo. Pero la viscosidad existe, entonces dentro de esa capa límite existen subcapas, subregiones donde, digamos, se generan, por efecto viscoso, perfiles más parecidos al logarítmico o al, no me acuerdo cómo se llama, bueno, es de tipo parabólico, digamos. Es decir, bien cerca de la frontera, la capa límite tiene una incidencia muy grande y es donde mayores efectos produce. Y esto, fíjense que este es el XR, sería la distancia respecto al borde de ataque, ocurre justamente por un crecimiento de la capa límite, no por una variación del campo de velocidades. Acá la velocidad promedio es siempre la misma. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, a ver, déjenme ver qué sigue. Bien. Ahora, otro fenómeno de crecimiento de esta capa límite y de aparición del flujo revertido puede producirse por efectos geométricos de la propia geometría.
que ocurre en las geometrías curvas. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de la esferita, el fluido ingresa, a medida que asciende, tiende, digamos, a acelerarse, porque piénselo como si fuese un tubo esto. A medida que subimos, la sección de paso en definitiva termina reduciéndose por la aparición de esta geometría. Entonces la velocidad tiende a aumentar. Ahora, aguas abajo va a tender a disminuir, a reducirse esa velocidad y por ende, justamente por este efecto geométrico, aumenta el espacio disponible, con lo cual el fluido tiende a ir más despacio para pasar la misma cantidad de fluido por unidad de tiempo. Ese freno que se produce, en definitiva, es también un crecimiento de la presión aguas abajo. ¿Se entiende? Sí, por Rulli, digamos, como dijimos antes. Lo pueden analizar por Rulli y ese efecto se visualiza mejor. Entonces, ese aumento de presión acelera o produce más rápidamente el desprendimiento. ¿El desprendimiento qué quiere decir? Ese flujo revertido, ese flujo que en algún punto, la zona de la capa límite, no puede seguir avanzando en la dirección de las líneas de corriente, en dirección al flujo general, y tiende a volver. Eso rompe esa organización, esa estabilidad que tenía, y genera ese desprendimiento. Y es lo que ven, a ver si acá había un dibujito de esto, es lo que ven cuando, por ejemplo, tienen el flujo alrededor de una esfera. Por acá había visto unas imágenes de... Espérenme. Bueno, acá tienen el caso de el flujo alrededor de un álave. Fíjense, hay zonas como estas donde evidentemente ya se produjo el desprendimiento. Acá no se ven las trazas, la línea de traza ordenada. Acá se ve algo caótico. Y a medida que cambia la inclinación del perfil, en definitiva un efecto geométrico, o sea, donde el efecto de la apertura es cada vez más brusca, el cambio de velocidad y por ende el gradiente de presión es adverso porque hacia abajo crece. El gradiente de presión es cada vez más brusco, se produce más rápidamente, más aguas arriba, ese desprendimiento. Aquí, en este caso, ya es importante y fíjense toda la zona afectada por esa situación caótica. Destruye la organización, el orden que tenían las líneas de traza en el ingreso. Entonces son dos fenómenos. Puede darse en los dos casos geométricos, digamos, si el objeto es extremadamente largo, a partir de cierto punto puede generarse ese desprendimiento en la condición de entrada, y además por un cambio de sección, por un cambio de dirección del flujo, puede producirse el desprendimiento. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto lo van a ver bien en uno de estos videos que yo les propongo, que están por acá. A ver, ¿dónde era que les había dicho yo? Les insisto, se me apagó, se me salió la sesión. Les insisto, les decía, en ver las clases que les propongo, porque ahí está bien desarrollado. Creo que es en el primero o en el segundo video, no recuerdo bien. Son videos de 10 minutos. Después de haberse visto los dos primeros videos, que deben ser aproximadamente 2 horas, esto es un paseo dominical, pero es interesante porque ahí desarrolla bien el tema de desprendimiento de capa límite. Bueno. Bien. No lo vamos a ver ahora, pero lo dejamos más para la próxima clase. Después hay dos modelos. De vuelta, está desarrollado en los videos y en la bibliografía. Lo que yo quiero que después en la próxima clase trabajemos un poco sobre esto y veamos ejemplos de aplicación. Pero hay un ejemplo sacado, como les decía, del White, donde se
analiza los efectos viscosos sobre una placa plana, analizados con un análisis de tipo integral, hecho por von Karman, y otro análisis de tipo diferencial, y compara los resultados. ¿Les parece que quedemos aquí? Bueno, profe. Sí, por mí sí, profe. Bien. Cortamos aquí. Les decía yo, entre hoy y mañana calculo, les subo este video.